allí media hora más de lo que en principio estaba previsto, cosa que está muy bien, porque ha sido media hora más de antena, pero cuando vas con la agenda justa, pues tiene una consecuencia, es que vas rompiendo agendas a todo Dios. Entonces, pues bueno, andamos con el día un poco apretadito. Pues bueno, sí tenía ganas de pasarme por aquí porque, bueno, me parece de muchísimo interés estos espacios de reflexión y debate donde la gente del sindicato, la gente joven en este caso, pues establecéis un espacio de diálogo, de debate, de interacción entre personas de distintos sectores y supongo que de distintas realidades laborales, que a mí me parece muy productivo, ¿no? Potencialmente muy productivo. Porque yo creo que el sindicato se enfrenta a varios retos. Y uno importante seguro que es el que tiene que ver con la incorporación de gente joven al sindicato y dentro del sindicato a tareas de responsabilidad. Y otro que seguramente tiene poco que ver con lo que os trae hoy aquí, pero bueno, que me parece importante, es que el sindicato, y está relacionado con alguna parte de lo que te oía, ¿no?, se siga construyendo como un sujeto colectivo y no como una agregación de intereses más o menos neocorporativos, sin duda legítimos, pero que pueden definir un determinado modelo sindical, que es el sindicalismo corporativo o el de la corporativización del conjunto de los sindicatos, porque no está escrito en ningún sitio que esto no pueda ocurrir. Y yo creo que los espacios de reflexión compartida, donde las personas de sectores más sindicalizados, más potentes sindicalmente, más estructurados, convivan, debatan, conozcan realidades paralelas, con personas de sectores más desindicalizados, seguramente mucho más precarizados, y donde el sindicato es percibido de otra manera, a mí me parece absolutamente fundamental. Yo siempre he pensado que, por ejemplo, los espacios de formación sindical más o menos estructurados que tenemos y que debemos desarrollar en el futuro, de cursos de delegados, delegadas y este tipo de cosas, tienen, entre otras muchas funciones, de conocimiento, de competencias, de habilidades, de lo que es un curso de formación, un itinerario de formación, tiene que tener también ese valor, ¿no? Que el sindicato siga siendo un elemento de interactuación de la clase trabajadora, de deliberación colectiva de qué nos pasa. Porque el sindicato puede tener un discurso y puede tener una visión del mundo de que sigue habiendo una clase trabajadora, y es evidente que esto es así, ¿no? Pero es que la clase trabajadora es muy diversa. Y nosotros podemos tener una visión, una cosmovisión de cómo es el mundo y cómo hay un interés de esa clase trabajadora que se enfrenta a otro interés que es el del capital o que es el del poder, y que por tanto en el fondo toda esa diversidad de clase trabajadora le debe unir un interés. Bueno, esto está muy bien que lo veamos como un concepto ideológico, pero el mundo no funciona en general así, porque como se decía, el proceso de individualización de las identidades y de individualización de los problemas ha calado y es hegemónico en la sociedad española, y los elementos de identidad colectiva en el país han cambiado de una forma importante en los últimos años. Y si no analizamos bien dónde tenemos los problemas, mal los vamos a resolver. El trabajo hoy en día no es el elemento capital, el elemento central que genera procesos de identidad colectiva en la sociedad española. Que no quiere decir que no haya que tratar de que lo sea, ojo, porque creo que una de las tareas del sindicato es situar la problemática del trabajo, el mundo del trabajo, en el centro de la construcción de una propuesta organizativa sindical y de una identidad colectiva de clase. Pero que este sea un objetivo no quiere decir que esto hoy en día sea hegemónico en la sociedad. Y alguien puede decir, pero la cosa va bien porque fíjate cómo se está moviendo la calle. Sí, pero ojo, se está moviendo la calle, si lo pensáis bien, en identidades cada vez más corporativizadas. Y no está escrito que nuestra visión de cómo se mueve la calle vaya a ser la triunfante en este momento. Y pongo ejemplos. No tanto el 8 de marzo, que yo creo que ha sido un ejemplo muy positivo de cómo el sindicato puede interactuar con entornos organizados, con entornos de identidad subjetiva colectiva, puede tener un proyecto propio, de una movilización laboral propia, que no andamos detrás del trending topic del día, sino con una posición propia, y llegar a confluir en una jornada de movilización histórica. Pero fijaros cómo se ha pergeñado todo el movimiento en respuesta a lo que está pasando con las pensiones. El sindicato va a estar ahí. El sindicato es un sujeto clave para entender el sistema de pensiones en España en el presente
no tanto en el presente, porque los espacios de diálogo social se han deteriorado en España, desde luego en el pasado y espero que en el futuro. Pero la movilización en materia de pensiones ha sido una movilización que solo ahora empieza a ser una movilización más o menos compartida, ha sido muy corporativa. Y no se trata de decir pensionistas, solo habéis mirado por lo vuestro, estaría bueno, no se trata de echarle en cara a nadie, es decir, es estupendo que las pensionistas y los pensionistas hayan salido a reivindicar su revalorización de pensiones y que se haya introducido ya que no solo la revalorización, sino el conjunto de la viabilidad del sistema de pensiones lo que tiene que mover a la gente en la calle. Pero no perdamos de vista a qué expresiones está habiendo en estas coordinadoras de pensionistas en algunos casos y cuál es el discurso que han venido marcando. Porque hay una cierta corporativización incluso de la respuesta social. Y creo que el sindicato no está solo para correr detrás de esa corporativización, sino para dar una idea global, colectiva, de lo que es la respuesta de clase. ¿Por qué las pensiones es la revalorización ahora, pero es la pensión de mañana? ¿Por qué lo que está en el fondo en juego no es exactamente el sistema de pensiones, sino cómo se redistribuye la riqueza y el poder en la salida de la crisis que ha sufrido un país donde se han tomado medidas y reformas estructurales que han configurado un nuevo modelo de sociedad, por si alguien no se ha dado cuenta, y donde el elemento laboral, que aparece orillado, parece el menos importante, pero en el fondo es donde se han dado las reformas cualitativamente más importantes que se han tomado en la crisis en este país, y que están destinadas precisamente a segmentar y a fragmentar a la clase. La reforma laboral no es la reforma del despido libre y del despido barato, si esto ya existía en España. Se han abierto un poco más las causas, sí, se ha jodido un poco más la cosa, sí, pero no ha sido ese el núcleo central de la reforma laboral, ha sido la fragmentación de la negociación colectiva, ha sido el deterioro de la negociación colectiva para poder estructurar cómo organizamos nosotras y nosotros mismos con la patronal la estructura de la negociación colectiva. Y ha sido sobre todo el empoderamiento empresarial. El gran proceso de empoderamiento en este país ha sido el de las mujeres, evidentemente, y el de las empresarias y los empresarios, a los que se ha dado una capacidad enorme de modificar lo pactado en las empresas y de individualizar aquello que antes eran pactos colectivos en las empresas. Si una o uno mira los datos de cómo se ha producido la devaluación en España, la devaluación salarial, si mira los datos estadísticos, no ha habido devaluación salarial apenas, no lo entendería. No se explica por los convenios firmados, más o menos hemos andado pachas, más o menos, los firmados. Otra cosa es los que no se han podido firmar. No ha habido un proceso generalizado de inaplicaciones de convenio, ha sido intenso, pero no ha sido generalizado. No han surgido 1.000 millones de convenios de empresa a la base estadístico y muchas veces por debajo del radar de la acción sindical. Han bajado los convenios, han bajado los salarios reales, han dejado de aplicar salarios que se aplicaban antes. Y simplemente, ¿por qué se paga menos? Porque se paga menos. Porque un día se pagó menos, se eliminó tal complemento, tal mejora que había, porque los salarios de entrada han caído. Y por tanto ahí se ha producido una fragmentación de las herramientas clásicas de la acción sindical, del convenio colectivo que le permitía al sindicato de un plumazo resolver el 80% de los problemas del 80% de las personas que estaban en el paraguas de ese convenio colectivo. Ahora mismo la firma de un convenio colectivo, sobre todo sectorial, es una condición sine qua non para mantener un cuadro de derechos laborales, pero no es una condición suficiente para que la gente sepa y sea consciente e integre en su disco duro la importancia de la organización sindical. Porque la organización sindical va a tener que vencer todas estas inercias a las que hacía referencia Liber a la hora de poder relegitimar nuestra presencia, no en la empresa donde ya estamos y estamos fuertes, y afortunadamente en esta federación hay muchos, sino en el montón de empresas donde el sindicato no tiene capacidad en este momento de estar presente y en otras donde, ¿para qué nos vamos a engañar? Ni estamos ni se nos espera. Y ahí es donde yo creo que hay que insertar todo el debate de la integración de la gente joven en la acción colectiva y en la acción sindical. El debate sobre la gente joven en el sindicato no puede ser solo un debate, evidentemente, de ocupar responsabilidades en el sindicato, que también. Porque yo creo que la gente joven, la gente iba a hablar en tercera persona, y no sería cierto, que hemos vivido la experiencia de la precariedad laboral ya no como un elemento de coyuntura, sino como un elemento ya con el que convives en el paisaje, casi de ecosistema. Ya tenemos una percepción del hecho sindical distinto al que puede tener el cuadro sindical, el compañero o la compañera que viene de una empresa donde teníamos 1000 afiliados en una sección sindical, un convenio colectivo que era más o menos una ley entre partes y tal, ¿no? Me lo decía el otro día
precisamente Pepa Bueno, la periodista, ¿no? Que estuve un rato largo hablando con ella en la confe, ¿no? Estuvimos 2 horas hablando de todo un poco y me ponía un ejemplo que es muy paradigmático y además yo creo que es de un sector, ¿no? Es un sector que corresponde a esta federación, el de los medios de comunicación. Me decía que el choque que ella había vivido entre haber sido una periodista en el ente público y donde el concepto convenio, el convenio de las condiciones de trabajo implicaba una relación cultural del trabajador con que cuando la empresa hacía algo había un procedimiento, había una referencia cuasi legal, que era el convenio colectivo, que era el procedimiento, como ella ahora en una empresa no pública, en una gran empresa, no es el último medio de comunicación precisamente de este país, sino en apuras, el gran grupo empresarial comunicativo de este país, pero ese concepto de la norma había desaparecido. Y el trabajador, la trabajadora, el chaval que estaba allí, no es que ni añora el elemento del procedimiento, del convenio, de la norma pactada, ¿no? Prácticamente lo ve como, eso existió. ¿Cuándo se jodió Perú? En todo caso, puede ser lo que se pregunte, pero esa vivencia no la tiene. Claro, ¿cómo entonces el sindicato consigue que esta gente joven, joven entre comillas, porque a veces estamos hablando de gente que se sitúa ya en los 30 y tantos y que son jóvenes en este nuevo paradigma, pero que hace unos años pues sería padre casi pensando en ser madre? Es decir, en este nuevo concepto de juventud por alargamiento de los procesos de precariedad permanente, ¿no? ¿Cómo el sindicato es capaz de integrar y hacer trascender esto? Yo creo que hay que tener mensaje, yo creo que hay que adaptar lenguajes, yo creo que hay que mejorar formas y sistematizar formas de comunicación con la gente, pero sobre todo hay que mejorar organizativamente. Un sindicato sobre todo es una organización que se dedica a organizar gente. Y todo aquello que reflexionemos en clave de acción sindical, si no va acompañada de un proceso de mejoramiento organizativo, estoy aquí y aquí se puede provocar, por muy secretario general que sea, es literatura y es retórica. Queda en el terreno de las buenas intenciones. Y el sindicato procede de una cultura, como cualquier organización sindical en Occidente, fordista, en una economía netamente post-fordista. Y tiene una cultura abiertamente de concepto sectorial de la existencia, perfectamente compatible con una cultura fordista. Hoy en día el mundo es absolutamente reticular, funciona absolutamente en redes, y por tanto aquellas partes fortalecidas del sindicato, en territorios, en federaciones, en sectores, o interiorizan o interiorizamos que tenemos que tener una relación permanente, medible, evaluable y planificable sobre cómo nos dirigimos a las gentes que están en los aledaños del núcleo de lo del mercado laboral, o vamos a ser unos retóricos y unas retóricas, y nos van a ver así. En el mejor de los casos nos van a ver como un buen servicio sindical que asesora de un problema o que, llegado el caso, hasta me lleva bien un juicio, pero no nos van a ver como un elemento de organización colectiva porque no vamos a dar respuestas a sus problemas reales. Y por tanto tenemos que hacer un esfuerzo, no ya de generosidad, sino, si me apuras, de aprender a reorganizar nuestras energías internas para poder dar respuesta a los problemas de la gente. Esto, que son palabras un poco raras, el otro día me lo preguntaba con una forma absolutamente simple un chaval en Mérida. Hablábamos del sindicalismo de proximidad, de patatín patatán, bueno, cambiar la orientación de las políticas económicas, los salarios, el ANC, las pensiones, tal. Me dice, oye, yo estoy de acuerdo con todo. Dice, ¿cómo haces eso para convencer a la gente de que para conseguir eso hay que afiliarse en una empresa con el 40% de temporalidad? Y yo diría, hostias, la pregunta de simple se las trae, ¿no? Y en ese ejemplo tan tontorrón aparentemente, pues hay que dar una vuelta a este tipo de cosas. Y yo así sobre la marcha, pues dije, pues mira, no lo sé, mejor que tú no lo voy a saber yo. Pero seguramente, en ese 40% de temporalidad, la afiliación al sindicato no es tan alta como en el 60% de contratación indefinida en esa empresa. Seguramente no es tan alta. Seguramente el peso específico de la afiliación de esos indefinidos a la hora, por ejemplo, de definir una plataforma reivindicativa en esas empresas es mucho mayor, ese peso específico. Y seguramente ese peso específico mayor, su reivindicación número uno en el próximo convenio en la empresa va a ser la subida salarial. Y eso es razonable y es humano y es comprensible. Pero claro, ese 40% distinto, a lo mejor, junto con la subida salarial, porque lógicamente también querrá una subida salarial, pues seguramente
si se convirtiera en la mitad de contratos temporales en indefinidos, joder, diría, pues esa es mi reivindicación en este momento. Claro, ¿cómo elabora el sindicato esa plataforma de reivindicación? Acomodándose lógicamente a la parte fuerte en la que tenemos más presencia y tiene más peso específico, o poniendo en relación las dos partes y deliberando, porque a lo mejor hay que pensar que si de verdad queremos que estos colectivos más, como llaman los modernos, outsider, encuentren la utilidad del sindicato, se vean reflejados en esa plataforma de reivindicación. Y hacer de correa de la parte fuerte o tal, o tratar de deliberar y de influir en la deliberación porque pensamos que es mejor que esta gente no se entienda la utilidad. Pues trasladar esto, por ejemplo, a la empresa principal con la cadena de subcontratación, o a la administración pública con el montón de gente externalizada que trabaja en la administración pública, o a la gran empresa del transporte, que fijaros qué sectores absolutamente precarizados, neoprecarizados, deslaboralizados, con una, vamos, no ya ruptura de la relación laboral, sino con una ruptura del propio hecho del centro de trabajo, con nuevas figuras que emergen ahí, bueno, que son más viejas que el catarro, pero bueno, que siguen muy presentes como los falsos autónomos. ¿Cómo ubicamos ahí, no? Pues yo creo que este es el debate estratégico del sindicato y que es el debate en el fondo para ver cómo el sindicato es útil a generaciones que han nacido en una realidad absolutamente distinta, ¿no? Y donde el propio concepto de convenio y de sindicato que vela por el cumplimiento del convenio, siendo importante, se queda corto. Bueno, pues yo creo que hay que situar buena parte de la reflexión. Ayer hicimos una jornada para dar una vuelta a una propuesta de contratación que de momento está en el ámbito de la elaboración de ideas de la Fundación 1 de Mayo, pero que quizás acabemos trasladando, si así lo decidimos, en el conjunto de las organizaciones como propuesta propia del sindicato. Y que tiene que ver un poco con esta dinámica. Pues es una propuesta hasta polémica, es una propuesta sobre contratación. Contratación. España vuelve a estar en el 27% de contratación temporal. Si la construcción en España volviera a ocupar el peso en el empleo que tenía antes de la crisis, volvíamos a estar ahora mismo en el 30 y tantos % de la contratación temporal. O sea, después de 2 reformas laborales, con las que estábamos en contra, que daban muchísimo poder a los empresarios y empresarias, pero que se supone que tenían como objetivo, entre otras cosas, cambiar esa pauta de flexibilidad externa por flexibilidad interna. Ellos no decían pactada, ellos decían lo que el empresario quiera. Pero bueno, después de darle todo el poder al empresario para modificar las condiciones de trabajo, para ver si así se reducía la precariedad, que es lo que decían que querían, vuelve la burra al trigo. Y volvemos a estar en tasas de temporalidad campeones de Europa, no solo en balonmano, sino en temporalidad. Es decir, ¿cómo afrontamos esto? Porque, claro, no hay un gran sesgo de género, hay un poquito, pero no hay un gran sesgo de género en la temporalidad, pero hay un sesgo de edad brutal en la temporalidad. La gente joven rota por contratación temporal hasta edades que son una auténtica vergüenza. Es un modelo de contratación laboral que acaba fragmentando a la clase, que acaba generando una cultura de la precariedad y del individualismo en la persona, porque al final no ve que el hecho colectivo a él le sirva de gran cosa, salvo, como digo, en el mejor de los casos, para llevarle bien llevado y más barato un despido. Y claro, eso es un servicio, es una herramienta del sindicato, pero eso no es la esencia dorsal del sindicato. El sindicato va de organizar gente, y el servicio que damos es un accesorio a organizar gente, y no al revés, porque si no nos estaremos equivocando de medio a medio. Entonces, ¿qué hemos planteado? Pues una propuesta en la que digamos, es que este país tiene que cambiar ese modelo, tiene que cambiar ese paradigma. No puede ser que las empresas tengan un colchón del 30% de temporalidad y que cuando viene un problema, igual que un globo suelta el lastre cuando quiere subir, cuando la empresa tiene un problema económico suelta el lastre de los precarios, los temporales, que suelen ser jóvenes, que suelen ser mujeres, pero sobre todo que suelen ser jóvenes, hombres y mujeres, y a partir de ahí resitúa el volumen de trabajo a la situación de pobreza. Oye, ¿por qué no trabajamos en un esquema que se da ya en muchas empresas, de flexibilidad interna pactada en las empresas para que el despido sea el último recurso al que accede la empresa? Flexibilidad pactada quiere decir, por ejemplo, que cuando una empresa tiene un problema, vaya antes de despedir a procesos de reducción de jornada que eviten despidos. Pero como esos procesos de reducción de jornada conllevan reducciones salariales, que haya una prestación pública que compense esa reducción salarial. Esto no lo hacían los bolcheviques, esto lo hace la economía más competitiva de Europa, que es Alemania. Esto se hizo en el principio de la crisis en los sectores industriales de España. Por ejemplo, en Euskadi pasó mucha más gente por estos expedientes de reducción de la que se fue al paro.
Vamos a tratar de imaginar propuestas distintas para problemas viejos, porque a problemas viejos, respuestas de siempre, pasa lo que decía, no sé, de Einstein, o que vuelve a pasar lo mismo. Y por tanto, tenemos que meternos en dinámicas distintas, en las que la gente entienda la utilidad del sindicato en ese terreno. Luego, como no me voy a extender más, pues bueno, seguramente hay muchas más cosas en otros terrenos. Yo creo que este tipo de campañas, de imagen, de dar una sensación de organización capaz de adaptarse a los nuevos códigos de comunicación son súper importantes. Yo no las minusvaloro ni mucho menos, todos los temas de redes y este tipo de cosas, pero insisto, estos son elementos colaterales, importantes, pero colaterales a lo que tiene que ser la reflexión de cómo reorganizar los recursos que tiene la organización y que aspira a tener para hacer frente a esta realidad tan reticular, tan funcionamiento en red, tan funcionamiento de una economía, pues eso, con la empresa, con el modelo de empresa radicalmente distinto al que había hace apenas 2 o 3 décadas en España y en Occidente, ¿no? Esa empresa deconstruida, fragmentada, esa cadena de valor rota por 17 empresas, 32 convenios y 46 situaciones subjetivas de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? El ejemplo de los aeropuertos, que no voy a poner porque lo he puesto en todas las asambleas y parezco el niño del aeropuerto, pero es un ejemplo muy potente de cómo una acción sindical bien organizada en torno a todos los colectivos que se mueven en un aeropuerto pueden fortalecer un sindicalismo que, si se hubiera quedado simplemente en las paredes de lo que construye la empresa ordinaria, seguramente sería muy fuerte solo en 1 o 2 sectores, en 1, 2, 3, 4 o 5 empresas de cada espacio, ¿no? Pero ¿cómo somos capaces de extender ahí? Bueno, pues yo creo que ese es el debate estratégico que tiene la organización. Yo sé que es un debate muy complejo, puedo suponer que no me chupo el dedo. Sé que es un debate terriblemente complejo y que tiene que vencer muchas inercias dentro de la cultura y de la propia zona de confort, ¿para qué no vamos a andar con bobadas?, que puede tener cualquier colectivo humano, ¿no? Pero sinceramente creo que es el reto. Creo que es el reto. Si lo superamos, creo que el sindicato va a tener una capacidad de influencia, de penetración en la empresa española muy potente. No hay nadie en mejor disposición que nosotros para acometer ese reto, y si no lo abordamos convenientemente, el sindicato va a seguir siendo una organización potente, pero creo que va a perder capacidad de incidencia en el entorno. No quiere decir que no vaya a ser una gran organización, no quiere decir que no vaya a ser la mayor organización de este país, no me cabe ninguna duda, pero creo que perderá capacidad de poder fáctico real sobre la sociedad española del siglo XXI, ¿no? Bueno, estamos en la mejor situación. Claro, es una de las consecuencias o de las cuestiones que hay que valorar del 8 de marzo, no menor, es que, siendo limitado el efecto real del paro, el único paro que existió, en términos un poco agregados, fue el que convocamos Comisiones Obreras y UGT, y no sé esa cámara de quién, pero bueno, singularmente lo que promovimos desde Comisiones Obreras, por decirlo todo. Y por mucho que algunos teoricen la cuadratura del círculo o no sé qué del sindicalismo social, la otra huelga no tuvo la más mínima repercusión, porque no hay en este país ningún agente sindical en disposición de competir con el sindicalismo de clase, salvo el corporativismo sindical. No es el discurso de supuesta extrema izquierda, sindicalismo corporativo, sino siendo capaces de hacer entender la importancia del proyecto de clase que representan las comisiones obreras. Y nada más, y bueno, os escucho un rato y cuando me vaya me tenéis que perdonar, pero es que tengo una agenda complicada y un tema que no puedo dejar de ninguna manera, si no me quedaría sin ningún problema hasta la hora de comer. Gracias.